Los polisacáridos son macromoléculas, es decir, polímeros con unos pocos cientos a unos pocos miles de monosacáridos, todos unidos por enlaces o glucosídicos. Entre las propiedades de los polisacáridos podríamos destacar que son macromoléculas, es decir, polímeros de elevada masa molecular. No tienen sabor dulce, son insolubles en agua o forman dispersiones coloidales, no cristalizan, no poseen reductor y se diferencian entre sí por el tipo y el número de monosacáridos que los forman, así como por la presencia o no de ramificación de sus cadenas. Podemos diferenciar principalmente dos grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Como su nombre indica, los homopolisacáridos están formados exclusivamente por un tipo de monómero o monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos son polisacáridos formados por varios monosacáridos. Otra forma de clasificar los polisacáridos sería según su función. Algunos polisacáridos sirven como material de almacenamiento y cuando se hidrolizan van a proporcionar los monosacáridos a las células. Otros sirven como material de construcción para crear estructuras que protegen a las células o al organismo. En cualquier caso, la arquitectura y función de los polisacáridos, como ya decía, están determinadas por los monosacáridos que los componen y por las posiciones de estos enlaces o glucosídicos. Los polisacáridos de almacenamiento son fundamentales tanto para las plantas como para los animales y gracias a ellos se almacenan los azúcares que se utilizarán con posterioridad. Las plantas almacenan almidón, un polímero de monómeros de glucosa, por tanto es un homopolisacárido. El almidón está formado por alfa-D-glucopiranosas. La estructura del almidón es compleja. Está formada por dos polímeros distintos, la amilosa y la amilopectina. El almidón se forma principalmente por la unión de monómeros de glucosa con enlaces alfa-1,4. Se une el carbono número 1 de un monosacárido al carbono número 4 de otro monosacárido, ¿vale? Como lo encontrábamos en la maltosa. Así se formaría el tipo más simple del almidón, la amilosa, que no está ramificada. Son cadenas lineales sin ramificar de entre 250 y 300 moléculas de glucosas unidas mediante enlaces alfa-1,4. Tiende a adoptar una estructura helicoidal con 6 unidades de glucosa por cada vuelta de hélice. La amilopectina es una forma más compleja porque es un polímero ramificado. La amilopectina está formada por unas 1000 unidades de glucosa unidas por enlaces alfa-1,4 con ramificaciones que ocurren en enlaces alfa-1,6, que ocurren en espacios de cada 25-30 residuos de glucosa se encuentra una ramificación. ¿Y dónde almacenan el almidón las plantas? Pues lo almacenan en forma de gránulos dentro de unas estructuras celulares que son los plastos o plastidios. En este caso se denominan amiloplastos porque tienen almidón. Otro tipo de plastos muy conocidos serían los cloroplastos. La síntesis de almidón permite a la planta acumular ese excedente de glucosa que se está produciendo. Como la glucosa es el combustible celular principal, el almidón en realidad almacena mucha energía. La planta puede utilizar esta reserva de carbohidratos gracias a la hidrólisis, al romper los enlaces o glucosídicos entre los monosacáridos, liberando glucosa. La mayoría de los animales, incluidos los humanos, también tienen enzimas que pueden hidrolizar este almidón vegetal, haciendo que la glucosa esté disponible como nutriente para las células. Tenemos a la amilasa presente en la saliva, por ejemplo. Los tubérculos de papa, los granos como trigo, maíz, arroz y otros cereales tienen una enorme fuente de almidón y son principalmente utilizados en la dieta humana.
Los animales y los hongos almacenan la glucosa en otro tipo de homopolisacárido, que es el glucógeno. Es también un polímero de glucosa similar a la amilopectina, pero más ramificado. Está formado por alfa-D-glucopiranosas, también unidas por enlaces alfa-1,4, pero tienen ramificaciones alfa-1,6 que ocurren con mucha más frecuencia, cada 8-12 residuos de glucosa, con lo que el glucógeno es más globular y ocupa menos espacio. Gracias a esta estructura muy ramificada, hay más extremos libres disponibles y por tanto es más rápido descomponerlo y liberar glucosa rápidamente. La molécula de glucógeno se organiza alrededor de una proteína central y está formada por unos 30.000 a 50.000 unidades de glucosa. Los vertebrados almacenan glucógeno principalmente en el hígado y los músculos. La descomposición del glucógeno en las células libera glucosa cuando hay una demanda de energía. Sin embargo, este combustible almacenado no puede sostener al animal por mucho tiempo. En los humanos se estima que las reservas de glucógeno se agotarían en menos de un día si no hay alimentación. Esto, por tanto, es una preocupación en las dietas bajas en carbohidratos porque puede resultar en debilidad o fatiga. No obstante, el glucógeno del hígado es utilizado en el cuerpo para mantener la glucemia, es decir, el nivel de glucosa en sangre. Tanto el almidón como el glucógeno presentes en los alimentos son digeridos para liberar esa glucosa. La digestión, como ya recordarás, comienza en la boca con la alfa-amilasa de la saliva. Va a continuar en el intestino delgado, donde las enzimas pancreáticas e intestinales completan esa hidrólisis también con las amilasas. Y así se van a ir obteniendo glucosas libres que podrán pasar a través del intestino hasta la sangre. Con los polisacáridos estructurales, los organismos han conseguido construir materiales bastante fuertes. Por ejemplo, tendríamos a la celulosa, que es el componente principal de las paredes rígidas de las células vegetales. Las plantas producen casi 100.000 millones de toneladas al año de celulosa, por tanto, es el compuesto orgánico más abundante de la Tierra. Al igual que el almidón, la celulosa está formada por glucosa, por enlaces 1,4, pero en este caso no son enlaces alfa 1,4, sino enlaces beta 1,4. En el almidón, todos los monómeros de glucosa están en configuración alfa, pero en la celulosa todos están en configuración beta. Y eso hace que cada monómero de glucosa esté como al revés. Por tanto, la celulosa es un polímero lineal de beta-D-glucopiranosas con enlaces beta 1,4. Los enlaces glucosídicos dan lugar a moléculas totalmente tridimensionalmente distintas entre el almidón y la celulosa. El almidón, como decíamos antes, es principalmente liquidal y se adapta para almacenar eficientemente glucosa. En cambio, la molécula de celulosa es una molécula recta. Nunca está ramificada y algunos grupos hidroxilos de los monómeros de glucosa forman enlaces de hidrógeno con otros hidroxilos de otras moléculas de celulosa paralelas a ella. Y esto da una estructura bastante rígida. En las paredes celulares de las plantas, las moléculas de celulosa paralelas que están unidas por enlaces de hidrógeno se agrupan en unidades llamadas microfibrillas. Estas microfibrillas, a su vez, van a formar una especie de cables bastante fuertes y se agrupan en haces cada vez mayores hasta originar las fibras de celulosa, que van a ser unas estructuras muy rígidas e insolubles en agua. Las fibras se colocan en capas o láminas, formando una estructura muy resistente de sostén y protección a las plantas. Además, la celulosa no solamente es importante para las plantas, también para los humanos. Es el componente principal, por ejemplo, del papel y el único componente del algodón. Esta estructura no ramificada de la celulosa se ajusta a su función, que es dar fuerza y resistencia a las diferentes partes de la planta.
Las enzimas que digieren el almidón son incapaces de hidrolizar los enlaces beta de la celulosa, debido a que las formas moleculares son diferentes. Y en realidad pocos organismos poseen enzimas que puedan digerir la celulosa. Casi todos los animales, incluidos los humanos, no pueden digerirla. La celulosa en nuestra comida va a pasar a través del tracto digestivo y va a ser eliminada con las heces. Es lo que se denomina la fibra alimentaria. Pero aunque la celulosa no sea un nutriente para los humanos, sí que es una parte muy importante de nuestra dieta. La celulosa estimula la secreción de mucosidad del tracto digestivo y ayuda a ese paso suave de los alimentos a través del tracto digestivo. Por tanto, debemos ingerir frutas, verduras y granos enteros que son ricos en celulosa, es decir, en fibra. Algunos microorganismos, como sabes y ya hemos mencionado, sí que pueden digerir la celulosa, sí que pueden romper estos enlaces beta 1,4 y la van a descomponer en sus monómeros de glucosa. Una vaca, por ejemplo, tiene muchos procariotas y protistas en el interior de su intestino capaces de digerir la celulosa. Estos microbios hidrolizan la celulosa de la hierba que ha comido y convierten en glucosa que va a nutrir a la vaca. De una manera similar, las termitas, por ejemplo, no pueden digerir la celulosa por sí mismas, pero tienen procariotas y protistas en su intestino que sí que pueden descomponer la madera que comen. Algunos hongos también pueden digerir la celulosa del suelo y en otros lugares, ayudando así a reciclar todos los elementos químicos de los ecosistemas terrestres. Otro importante polisacárido estructural es la quitina, el carbohidrato utilizado por los artrópodos como insectos, arañas, crustáceos y otros animales relacionados para construir sus exoesqueletos, las partes duras que rodean las partes blandas del animal. Y también la quitina aparece en las paredes celulares de los hongos. La quitina también es un homopolisacárido estructural. El monómero que la constituye en este caso es un aminoazúcar derivado de la glucosa, que es el N-acetilglucosamina. Y sus unidades se unen mediante enlaces beta 1,4, que forman cadenas no ramificadas, que también se van a disponer de forma paralela y unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Las cadenas se organizan en capas alternas, dándole gran resistencia y dureza. La quitina, pues, es una de las claves del éxito de los artrópodos con ese exoesqueleto. El exoesqueleto de los insectos, por ejemplo, está compuesto por una quitina incrustada en una capa de proteínas, que al principio es flexible, pero que se endurece cuando las proteínas se van uniendo químicamente entre sí. En el caso de los cangrejos, se endurece por la incrustación de carbonato de calcio.